Bien, justo antes de que se corte. Cuando tenemos el producto escalar de un vector por sí mismo, lo que me va a dar es la norma de ese vector al cuadrado. ¿Sí? Porque si yo tengo b por b, lo que me va a terminar quedando es b1 por b1 más b2 por b2 más así bn por bn. Pero esto no es otra cosa que b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más bn al cuadrado. Y esto no es otra cosa que b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más bn al cuadrado. De esto, la raíz cuadrada y todo al cuadrado. Y esto es la norma de b al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacer el producto escalar de un vector por sí mismo, lo que me da es la norma del vector al cuadrado. En Rn, en R2, en R3, en R4, R5, no importa. Bien, si ustedes se fijan, ahora vamos a hablar de esto. Es sencillo igual, pero hoy se van a ir con la alegría de poder terminar toda la práctica. Así el fin de semana, van a estar bien entretenidos, festejan el Día de la Niñez. Bueno, calcular analíticamente el punto medio, ya lo pueden hacer, dados estos dos puntos, pueden hacer B menos A, C menos B, y después calcular el punto medio entre A y B, lo pueden hacer tranquilamente. Dados estos vectores, realizar las siguientes operaciones, B por W, me da un producto escalar, productos escalares, suma, más productos escalares, multiplicado por un vector, por un escalar, se puede hacer tranquilamente. Calcular la norma, pueden calcular la norma de cualquier vector. Ahora vamos a ver qué significa esto de normalizar. Determinar la distancia entre los siguientes pares de puntos, ya lo pueden hacer. Determinar, ahora vamos a pensar qué significa esto. Van a ver que no es difícil. Yo les decía recién que si el producto escalar entre dos vectores me daba 0, entonces son ortogonales. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Y bueno, hago el producto escalar. Me da 0, son ortogonales. No me da 0, no son ortogonales. Ya está. ¿Se entiende? Ortogonales, ¿cómo sería? Que sean perpendiculares. Entonces, si el producto escalar me da 0, son ortogonales. Si el producto escalar no me da 0, no son ortogonales. Ok. Y producto vectorial, que en breve ya vamos a verlo, que no es difícil. Y el 12 es como un bis. Tienen muchísimas ganas de hacerlo. Bueno, va. Ahora vamos a ver primero con la parte de normalizar un vector. ¿Qué significa normalizar un vector? Cuando uno habla de normalizar algo, ¿a qué hace referencia? Vayámonos un poco de matemática, vayamos a filosofía.
Nosotros decimos, bueno, algo está normalizado. Algo cotidiano, Ponele. que no es raro, que no fuera de lo común. Algo que se repite y está presente, digamos, en todos lados. Bueno, vamos a ir en realidad a la parte más profunda de la palabra, ¿sí? Lo que se llama la etimología de la palabra, el significado de la palabra. Cuando alguien dice que algo es normal, es que cumple ciertas normas, ¿sí? Que alguien o algún grupo o algún ente puso normas y cumple esas normas, ¿sí? Por ejemplo, es muy común cuando uno compra algunos artefactos específicos de herramientas y demás, dice cumple normas IRAM tal, cumple normas IRAM de tal otra cosa, cumple con las normas de... Bueno, porque se pusieron algunas normas de cuidado, de prevención, de lo que sea, y cumple con esas normas. Entonces está normalizado. ¿Sí? Sobre todo los instrumentos que se usan en laboratorios para medición están normalizados de acuerdo a lo que a lo que están buscando, ¿no? Y a los entes que regulan esos instrumentos. ¿Sí? Normalizar, cuando algo está normalizado, es que cumple las normas. ¿Sí? Nosotros lo que estamos diciendo con este mismo vocabulario es calcular la norma de un vector. Cuando nosotros vamos a decir que vamos a normalizar un vector, lo vamos a llevar a norma 1. O sea, vamos a buscar el vector que sea proporcional al vector que yo tengo, pero de norma 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de normalizar un vector B, es buscar un vector W, ¿sí? Que sea múltiplo, o sea, que esté en la misma dirección, no necesariamente en el mismo sentido, pero que esté en la misma dirección, y de norma 1. O sea que la norma de W sea igual a 1. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo, ¿sí? Si yo quiero buscar W, va a ser al vector B, lo divido por su norma. O sea, cada una de las coordenadas de B la divido por la norma. Cuando haga la cuenta de la norma de W, me va a terminar dando que es de norma 1. Por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo que B es 4, 3. ¿Sí? Entonces, cuando calculo la norma de B, me queda que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Esto me queda la raíz cuadrada de 25, que es 5. Perfecto. Entonces, el W va a ser 4, 3 sobre 5. O sea, 4 quintos, 3 quintos. Entonces, W es el vector B normalizado. ¿Se entiende? Sí.
Determinar todos los valores de K pertenecientes a los reales que verifican todo esto, ¿no? Bueno, acá lo que tenemos que plantear es qué operación me está pidiendo. ¿Sí? Porque en definitiva, cuando me habla de la norma, me tiene que dar ciertas cosas y después me da que el valor de K está en el medio, me está hablando de una cuenta. La clave de este tipo de ejercicios es poder identificar qué cuenta es la que me está pidiendo, o sea, qué cuenta es la que tengo que hacer. ¿Sí? En el medio me va a quedar uno o dos, varios valores de K posibles. ¿Sí? Como me dice, todos los valores de K pueden ser infinitos, sí, podrían ser infinitos, o pueden ser dos, o puede ser uno, o puede que no exista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primero me dice 4K es el vector B, y me dice que la norma de B tiene que ser 5. ¿Sí? Entonces, si la norma de B tiene que ser 5, entonces la norma de B no es otra cosa que 4 al cuadrado más K al cuadrado y de esto la raíz cuadrada. Y esto tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Con lo cual, tengo que despejar el valor de K. Entonces, 4 al cuadrado es 16, más K al cuadrado tiene que ser igual a, en este caso, 5 al cuadrado, que es 25. Paso el 16 restando, que K al cuadrado tiene que ser 25 menos 16. O sea, que K al cuadrado tiene que ser igual a 9. Bueno, entonces K tiene que ser más o menos 3. Pues la raíz cuadrada de 9 me queda 3. Y estas son todas las soluciones. Así son muy parecidos los otros. La cuestión es en poder plantear dónde me va a quedar la ecuación. En la mayoría de los casos, fíjense que como hablamos de norma, de distancia, me van a quedar que el K va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces me van a terminar quedando justamente ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, si recordamos, pueden tener 0, 1 o 2 soluciones. Bien, ¿se entiende? Sí. Bueno, y lo último de hoy, y ya los libero, es el producto vectorial. Van a tener que tienen 4 ejercicios tienen. Vamos a hacer igual algunos. Es bastante sencillo. El producto vectorial, ¿sí? Entre dos vectores, primero, ¿no? Vamos a definirlo. Lo vamos a definir solamente en R3. ¿Sí? Fíjense que todo lo que veníamos trabajando lo definíamos en Rn, ¿sí? Entonces me servía para R2, R3, R5, lo que sea. Acá el producto vectorial lo vamos a definir solamente para R3. ¿Sí? ¿Qué es lo que me da el producto vectorial? Si yo hago B, y fíjense que la escritura que yo uso es diferente. Cuando yo hacía el producto escalar, yo ponía un punto. Para el producto vectorial voy a poner una cruz. ¿Sí? Eso por un lado. Cuando yo defino el producto vectorial entre dos vectores, me va a dar otro vector. ¿Sí? O sea, pertenece a R3. ¿Sí? Recordatorio de notación.
este símbolo significa que son ortogonales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo escribo que un vector A y un vector B, estoy diciendo que A y B son ortogonales. Entonces, una de las propiedades que tiene el producto vectorial es que el vector va a ser ortogonal a B y el vector va a ser ortogonal a W. Y esta es una de las cosas. Por otro lado, B por W me va a dar menos W por B. O sea que si yo altero el orden en el cual hago el producto vectorial, me da menos ese vector. O sea, con todos los signos cambiados. Profe, la X era un por, perdón. ¿Cómo? B por W sería. Sí. B por W, sí. Ahora, si yo lo que tengo que hacer es B por W, una forma para hacer B por W es, primero, yo voy a tener, como es un vector, tengo 3 coordenadas. ¿Sí? Para la primera coordenada, yo voy a tapar la columna de X. O sea, si yo voy a hacer B por W, lo que voy a hacer es me escribo B arriba y W abajo. ¿Sí? Entonces, tapo lo que está en X, voy a hacer BI por WZ menos BZ por WI. Tenía que haber dejado más espacio. Vamos a escribirlo acá. O sea que para la coordenada X de B por W no uso ni BX ni WX. Para la coordenada Y no voy a usar la columna del medio. ¿Sí? Vieron que para hacer la coordenada X empecé por B y lo multipliqué por WZ. Para la coordenada del medio empiezo al revés. Voy a hacer, tapo la coordenada Y y hago BZ por WX menos BX por WZ. Y para la coordenada Z, tapo todas las coordenadas Z y vuelvo a hacer BX por WI menos BI por WX. Y así calculo el producto vectorial.
Obviamente hay una forma de escribirlo como matrices, no vamos a escribirlo así, porque ahí sí les voy a volar la cabeza. Ya con esto es un montón. Sebastián hace la expresión justa, ¿sí? Canziani. Me parece que ya es como un montón. Con esto pueden terminar la práctica. Lo Ese está el que... 12, ¿no? La práctica. ¿Cómo? Ese está el ejercicio 12, ¿no? La práctica. Sí. Sí, el último en realidad es para ir pensándolo. Si le sale, buenísimo. Si no, tranqui. Recordemos esto, que el producto vectorial entre dos vectores me da un vector que es ortogonal a los dos vectores. ¿Sí? Eso no me dice nada de cómo son esos vectores entre sí, si son ortogonales o no. O sea, yo puedo tener sobre el plano de la hoja un vector acá y un vector acá. Lo que me va a dar el producto vectorial, dependiendo, o sea, si este es B y este es W, dependiendo de en qué orden multiplique, me va a dar un vector que va a ser perpendicular a estos dos. O sea, perpendicular va a ser que es perpendicular a la mesa, en este caso. Entonces, como es perpendicular a la mesa, tenemos dos opciones, o que apunte para abajo, o que apunte para arriba. O sea, si esto lo ponemos acá, va a ser, yo tengo un vector que va a ser perpendicular, que apunta para arriba, o que apunta para abajo. Y eso va a depender del orden en que yo multiplique B por W. O sea, o B por W o W por B, dependiendo de ese orden, me va a dar ese vector. ¿Sí? Simplemente eso. Se usa mucho para cuando nosotros estamos en el plano, para la escritura de un plano. ¿Sí? La escritura de un plano, uno puede definir un plano a raíz de 3 puntos, ¿sí? O la otra opción para definir un plano es con un vector que sea perpendicular al plano y un punto por donde pasa. ¿Sí? No vamos a trabajar con eso, no les quiero volar ya demasiado la cabeza, hoy les tiré un montón de información, ya lo sé, pero les dejo más tiempo para que ustedes se diviertan con la práctica y pueden terminar toda la práctica 6, que estaban preocupados por eso, ¿no? Sí. ¿Dudas? Un montón, calculo. O van a surgir cuando empiecen a hacer los ejercicios, que es la idea. Cuando se hagan los ejercicios. ¿Cómo? Cuando se hagan los ejercicios. ¿Viste? Ah, bueno, perfecto. Vayan anotándolas las dudas, de paso. ¿Sí? El viernes que viene es presencial, lo que vamos a hacer es, esperemos que no haya parado de colectivos como hay hoy, lo que vamos a hacer es el primer ratito de sacar todas las dudas que tengan de todo lo que es la práctica 6 y después arrancamos con la práctica 7. Muy bien. Y ya casi que podemos ir poniendo la fecha del tercer parcial. ¿Por qué dice eso, no, Lucas? Perdón, solemos tener esas cosas los profes de matemática. Bien, quedan totalmente liberados, salvo que tengan alguna pregunta puntual, pero ya están totalmente liberados. Bueno, buen fin de. Buen fin de. Fin de. No, Adiós. profe, que tenga buenas noches. Chao, Chao, profe. profe. Fin de. Buenas noches. Adiós. Chao, profe. Chao, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el martes, profe. Nos vemos el martes, Javier. Dale, cualquier cosa voy fijando. Bueno. Sí, ¿tenés alguna duda? Espera que